¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea de hoy es continuar algunos minutos para terminar lo que vimos en el Ateneo anterior. Les recuerdo, en el Ateneo anterior habíamos visto los riesgos del hazard ratio, y esto hacía referencia a que en muchos escenarios clínicos no se cumple la proporcionalidad de riesgos, que es lo que nos permite utilizar un modelo de Cox y un modelo de Cox y mostrar cómo nuestras medidas de resumen, utilizar el hazard ratio. Habíamos visto varios ejemplos clínicos en los que claramente los riesgos no eran proporcionales, o sea, aumentaban más en un grupo que en el otro. Recordemos que el hazard ratio sea proporcional no quiere decir que los hazards de un grupo y el otro no cambien, sino que cambian, pero el requisito es que mantengan esa relación, esa proporción en forma fija. Cuando eso cambia, el modelo de Cox no se puede aplicar porque el estimador, que es el hazard ratio, no va a ser confiable y mucho menos su intervalo de confianza. Sobre todo cuando incluimos covariables, o sea que tenemos un modelo que es inconsistente. ¿Cómo podemos seguir ahora? O sea, ya sabemos que ya sabemos entonces las limitaciones que tiene el hazard ratio. Ahora, ¿qué hacemos cuando no hay proporcionalidad de los hazard? Bueno, este otro artículo es muy interesante y resume un poco qué alternativas tenemos. El título es bastante elocuente, que es yendo más allá del hazard ratio en cuantificar las diferencias entre grupos en análisis de sobrevida, y es un poco lo que les voy a mostrar en los primeros minutos de este Ateneo. Bueno, este es un estudio que tomamos como ejemplo, porque lo toman los autores para hacer este artículo. Es un estudio oncológico en el que se compara el tratamiento de mieloma múltiple de reciente diagnóstico con altas y bajas dosis de corticoides asociado a un quimioterápico que es fijo, no cambian las dos ramas. Lo que ellos muestran es que, estas son curvas de Kaplan-Meier, lo que ellos muestran es que el grupo celeste, que sería baja dosis de corticoide, tiene aparentemente una mejor sobrevida que el grupo ocre, que es el tratamiento con alta dosis. Ahora, cuando nosotros vemos estas curvas en realidad, hay algo que nos llama la atención, que es, inicialmente las curvas comienzan separándose, en algún momento parecieran ser paralelas, y finalmente convergen e incluso se cruzan. Acá claramente el supuesto de proporcionalidad del hazard ratio no se estaría cumpliendo, porque si no, no podríamos tener estos comportamientos tan disímiles de los riesgos. Lo que vamos a ver acá es que los autores toman los datos de este trabajo y grafican el hazard ratio. Y como vemos en la curva de abajo, que es la curva celeste, la línea sólida es el valor estimado y las líneas punteadas son los intervalos de confianza. Lo que vemos es un poco lo que suponíamos cuando veíamos las curvas de sobrevida, las de Kaplan-Meier. Lo que vemos es que inicialmente el tratamiento de baja dosis, que es el tratamiento que se usa, digamos que es el tratamiento de interés, el comparador es el de alta, o sea que va en el denominador. Lo que vemos es que inicialmente la baja dosis protege, tiene un hazard menor a 1, y esto coincide con lo que vemos en la primera parte de las curvas. Luego, digamos, se acerca a la unidad y la cruza, y finalmente el tratamiento de baja dosis tiene un riesgo mucho mayor que el de alta dosis. O sea que lo que nosotros estábamos viendo en las curvas y que claramente sospechábamos que no había proporcionalidad de los hazard, lo confirmamos con los números. El hazard va de un valor menor a 0,5 a un valor cercano a 8, digamos. Y en un caso o sea que en un caso es protector al inicio y finalmente tiene un efecto perjudicial. Esto es fácil de ver cuando cuando las curvas son tienen diferencias en las pendientes tan marcadas. Si yo, por ejemplo,
no les mostrara la segunda mitad del seguimiento, cortáramos el seguimiento a los 20 meses, sería más discutible desde el punto de vista visual dudar o no de la proporcionalidad de los Hazard. ¿Por qué? Porque uno diría, bueno, inicialmente las curvas se separan y yo les diría, bueno, al final se vuelven paralelas, pero ustedes me dirían, bueno, si no miran la segunda parte, sería algo subjetivo. O sea, alguien me diría, bueno, esta parte yo no la veo paralela a esta, veo la misma pendiente que la otra, y sería entendible porque la diferencia es mínima. Ahora bien, como esto sigue, digamos, y tiene cambios tan extremos, uno viendo la curva solamente ya puede dudar de que se cumple este supuesto. ¿Qué alternativas tenemos cuando pasa lo que pasa en el gráfico que les acabo de mostrar? Tenemos alternativas para comparar curvas de sobrevida que son robustas, es decir, que no dependen de asunciones del modelo de que se cumpla tal o cual supuesto. Estas alternativas, a su vez, nos permiten, digamos, mostrar los resultados con medidas que son relativas, que son razones o cocientes, o medidas absolutas, o sea que tendrían una utilidad clínica porque nos permiten ver el riesgo en forma absoluta y en forma relativa. Yo, por una cuestión de practicidad, voy a tomar las medidas relativas, pero la diferencia con las absolutas es que en un caso, en lugar de hacer una división, hacemos una resta, o sea, no hay otra diferencia detrás, o sea que son intercambiables las medidas de riesgo relativas y absolutas. Las enumero y después las vamos a ver una por una. Tenemos la razón de tasas de sobrevida a un determinado tiempo, la razón de percentilos de la función de sobrevida y la razón de tiempo de sobrevida media restringida. Vamos a ir viendo cada una. Bueno, la razón de tasas de sobrevida a un determinado tiempo es tomar un determinado periodo en el seguimiento, que va a ser el tiempo va a ser fijo, y ver qué probabilidad o qué tasa tenemos de sobrevida en cada grupo. Y si hacemos una razón es un cociente entre los dos. Si vamos a hacer una diferencia, la resta simplemente. Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuál es la probabilidad de sobrevida a los 40 meses, o sea, al final del seguimiento, en el grupo baja dosis. Vemos acá la curva, recordemos que es el grupo azul, es 69%, la del grupo alta dosis, que es el ocre, es 73%, y la razón, o sea, el cociente, la división de esas dos probabilidades es 0,95. Y el intervalo de confianza vemos que toca la unidad. Entonces, si nosotros tomamos esto, diríamos que a los 40 meses no hay diferencias entre un grupo y el otro en la sobrevida. Hay significativas. Podemos hacerlo a periodos anteriores. Por ejemplo, los autores toman los 24 meses y dicen, bueno, 24 meses estaríamos por acá. Dicen, bueno, en el grupo baja dosis la probabilidad es 0,88 y en el grupo alta dosis es 0,78. La razón va a ser 1,13 y como vemos, esto sí es significativo. O sea que hay un 13%, digamos, de mejora en la probabilidad de sobrevivir a los 24 meses en el grupo baja dosis, que como vimos se pierde a los 40 meses. Esta es una medida con la que podemos evaluar nuestros resultados, que es entonces una tasa de sobrevida, un tiempo de interés clínico, un tiempo determinado. Esto obviamente para que tenga valor hay que digamos, especificarlo en el análisis antes de ver la curva. O sea, si uno ve la curva y después elige por conveniencia el punto en el que va a comparar, no sería, digamos, metodológicamente es incorrecto, pero si uno lo preespecifica en el análisis y dice, bueno, vamos a seguir los pacientes, no sé, 4 años y anualmente vamos a establecer la comparación de las tasas de sobrevida, es totalmente válido y da mucha información clínica que es complementaria a lo que uno ve en las curvas. La otra medida que tenemos robusta es la razón de percentilos de la función de sobrevida. Por ejemplo, la razón de la mediana de sobrevida de un grupo con respecto al otro. Acá lo que vemos, por ejemplo, es que, presten atención que acá en la escala no empieza en 0, sino empieza en 0,5. La mediana es el 0,5 de sobrevida, es el percentilo 50. O sea, si yo quisiera establecer la mediana de sobrevida, en este caso no podría. Pero puedo tomar otro percentilo menor, por ejemplo, como en este caso tomaron el percentilo 80. ¿Y qué es lo que están buscando? Es decir, el percentilo 80, que estaríamos acá en el 0,8, estaríamos viendo cuántos pacientes
digamos, cuál es el tiempo que pasa hasta que el 80% de la población tiene sobrevida, o sea, que un 20% tiene eventos. Y comparamos ese tiempo, lo que vamos a ver acá es que en el grupo baja dosis, que es el celeste, son 30 meses, y en el grupo alta dosis es menos, son 22 meses. Entonces la razón entre esos dos percentilos 80 de sobrevida me da 1,39, o sea, hay un 39% más de sobrevida en el grupo baja dosis que en el grupo alta dosis. ¿Sí? Esta es la otra posibilidad y por supuesto se puede calcular el intervalo de confianza, que como vemos no es significativo. Y finalmente, el tercer y la última medida que podemos utilizar para comparar curvas de sobrevida cuando no se cumple la proporcionalidad de los hazards es la razón del tiempo de sobrevida media restringida. ¿Esto qué es? Bueno, esta medida representa el promedio poblacional del tiempo libre de eventos durante el periodo y se estima mediante el área bajo la curva de Kaplan-Meier a un tiempo determinado. Cuando hablamos de razón de tiempo de sobrevida media restringida, no piensen en una media aritmética, sino piensen en una media geométrica. O sea, lo que estamos comparando es, por ejemplo, si tomamos el grupo baja dosis, comparamos todo el área bajo la curva, en este caso celeste, que hay hasta los 40 meses, podríamos tomar un tiempo anterior si quisiéramos, versus todo el área que hay de la curva del otro grupo, que en este caso es la ocre. Y hacemos ese cociente, esa razón. Acá en este estudio, tomando los datos, digamos, de este estudio de mieloma, lo que tenemos es que el tiempo de sobrevida media restringida a los 40 meses, o sea, acá, en el grupo baja dosis, es de 35,1 mes. Es decir, que se espera que un paciente de este grupo viva 35,1 mes de los 40 meses que estuvo en seguimiento. Esto en promedio, obviamente, promedio del grupo. Por otro lado, el área bajo la curva del grupo alta dosis es 33,3 meses, y la razón entre ambos va a ser 1,06, y justo toca la unidad. Esto si lo hacemos como razón, pero si lo hacemos como diferencia de sobrevida media restringida, vamos a tener que tenemos, claro, 35,1 menos 33,1, no llega a los 2 meses, o sea, 1,8 meses. O sea que nos da información que es útil e interpretable desde el punto de vista clínico, digamos. A diferencia de un hazard que nos da una medida relativa que no tenemos bien claro cuál es el riesgo basal. O sea, sabemos que es el riesgo del grupo comparador, pero no sabemos cuál es ese riesgo basal numéricamente hablando, porque el hazard es difícil de interpretar desde el punto de vista conceptual. Pues recordemos que viene de una fórmula logarítmica. Entonces, como para, digamos, resumir un poco lo que hemos visto, cuáles serían las conclusiones que nos plantean estos autores, que es altamente recomendable usar modelos que sean libres de parámetros, o sea, libres de asunciones, y que sean interpretables desde el punto de vista analítico y clínico, como medidas de resumen y comparación entre grupos. Y que nos interesa principalmente cuantificar, o sea que la ventaja es principalmente cuantificar la diferencia entre los grupos, en lugar de tener hipótesis de no diferencia, como hacemos por ejemplo, con un Laurent test, porque el valor de P en sí no tiene un significado intrínseco. Y una aclaración importante es que el Laurent test, para testear la igualdad de dos distribuciones de sobrevida, es libre de asunciones, que era un poco lo que habíamos discutido la otra vez, si es que no hay alguna duda, pero sin embargo en estos casos en los que el hazard no es proporcional, tiene menos poder para detectar diferencias. Entonces por eso no sería recomendable usarlo, digamos. Bueno, esto entonces sería básicamente la segunda parte, que un poco que nos muestra son las alternativas a qué hacer cuando no se cumplen la proporcionalidad de los hazards, ¿no?